Buenos días, en una edición nueva de Libertad Bajo Palabra. Esta mañana no nos puede acompañar nuestro colaborador habitual Ángel Arévalo, pero contamos con la presencia del abogado Víctor Hugo Quijada Tacuri, con el cual problematizaremos los temas más relevantes y controvertidos de la última semana en el ámbito jurídico y político. Buenos días, Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Percy? Bueno, conversemos, ¿no?, sobre lo que viene ocurriendo, ¿no? Bueno, la lista de los temas, lamentablemente para el país, todavía no ha pasado la página de los audios que más bien están siendo contenidos por los estamentos del poder, ¿no? Las acusaciones constitucionales contra los principales involucrados en estos audios de la corrupción todavía no han sido viabilizados en el Congreso como corresponde. Se han sumado nuevos documentos a través del portal de IDL acerca ya de las conexiones que tiene Keiko Fujimori con el juez supremo César Inostroza. Y coméntanos cómo ves tú esa situación, Víctor Hugo. Bueno, acá yo pienso que hay dos formas de ver desde el punto de vista legal, ¿no? Bueno, primero ya, como tú bien lo has mencionado, el escándalo político, mediático, ¿no?, que prácticamente es pan del día a día, los cuestionamientos y que liberan audios, bueno, es constantemente en nuestros medios de comunicación, pero otro es el punto de vista legal, ¿no? Y ahí hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Uno es en el ámbito penal, el otro es en el ámbito constitucional. En el ámbito penal, bueno, ya sabemos que estos audios derivan de una investigación preliminar autorizada por la Fiscalía, que son audios de procedencia legal, por ende son prueba, acá no va a poder interponerse ningún tipo de medio de defensa para tachar estos audios porque son legales. Y esto, pero como la mayoría de funcionarios son de alto nivel, requieren que esta investigación no lo hace un fiscal de primera o segunda instancia, como por decir un fiscal provincial o un fiscal superior. Como estamos hablando de vocales supremos, estamos hablando de personajes, de funcionarios de alto nivel, es el fiscal de la nación quien tiene que realizar la investigación. Y aquí hay el primer problema porque se ha sabido de que el actual fiscal de la nación, Pedro Echavarri, está entorpeciendo, está aguantando, si queremos decir coloquialmente, estas investigaciones, donde él mismo tendría que investigarse también, porque acuérdate que él también está involucrado en uno de los audios, ¿no? Por eso que se derivó a otro fiscal supremo que también está cuestionado. En el fondo todos los fiscales o la Junta de Fiscales Supremos al final estarían cuestionados, ¿no? Y ese es el primer defecto que yo encuentro en esta investigación en el ámbito penal para que esto proceda después a una denuncia constitucional. Ahora, en el ámbito del Congreso, también están realizando investigaciones por su cuenta, de lo cuales están dentro de su labor fiscalizadora, pero ahí, estimado Percy, es más político el tema, ¿no? Ahí hablamos de que el tema se va a politizar, hablamos de que cada autoridad, en este caso vocales supremos, fiscales que están inmiscuidos, o vocales superiores, hablamos incluso de presidentes de la Corte Superior de otras provincias, de otras regiones como de Ayacucho, hablamos de ANCAS, ¿no? Estamos hablando ya, se están develando nuevos audios de otros, estamos hablando que es un problema nacional, ¿no? Entonces, cada vocal, cada fiscal parece que tuviera un corazoncito político, ¿no? Se vincula, como tú bien mencionaste, que Inostroza tiene vínculos con Keiko, hablamos de, por ejemplo, habla de San Martín, que está con vínculos con Humala, no sé, hablan de que el señor Dubilé Rodríguez también tiene su corazón de izquierda y así, ¿no? Entonces,
pareciera que cada actor jurisdiccional o que se encarga que está inmiscuido en el sistema de justicia tuviera algún tipo de relación con el ámbito político, ¿no? Entonces, de probarse esto, en el ámbito de la investigación que está realizando el Congreso, realmente tendrían pues que actuar de manera objetiva, ¿no? Porque lo que se ha visto hasta el momento siempre son comisiones políticas que tratan de manchar honras, tratan de, digamos, de alguna manera no miden con la misma vara a todos, ¿no? Eso es lo que yo puedo A ver, percibir. te comento. En primer lugar, bueno, nadie llega a las altas esferas del poder en ninguna parte si no tiene conexiones políticas, ¿no? O sea, también pretender de que solamente por el mérito académico la gente llegue a esas esferas sería ser un poco ingenuo. Ahora, el problema es la clase de políticos que hay, ¿no? Por ejemplo, en otros países los jueces son nombrados o por decisión popular o por mandato del Poder Ejecutivo, ¿no? Como fue lo que sucedió a inicio de lo que fue el Estado federal, que es conocido como los Estados Unidos de Norteamérica, en el tiempo del famoso juez John Marshall, ¿no? Y todo el tema del caso Marbury versus Madison y el principio del proceso de inconstitucionalidad, ¿no? La Judicial Review. Acá el tema en el Congreso, si no me equivoco, o según recuerdo, ¿no? Las clases de la universidad, es que todos los individuos, estos funcionarios de alto nivel que tú nos mencionas, no pueden ser procesados directamente por el Ministerio Público si es que primero no se hace un levantamiento de lo que es, en cierto modo, la inmunidad, ¿no? Es decir, lo que corresponde al antejuicio o al juicio político. En tanto no se haya, digamos, finalizado el trámite en el Congreso a nivel de la Comisión de Constitucionalidad, ¿no? De Constitución y la subcomisión de acusaciones constitucionales, hay una subcomisión específica, estos individuos no pueden ser procesados por la vía penal, que es un campo que tú eres especialista, ¿no? Entonces, aquí el problema es que hay plazos en el reglamento del Congreso para que se puedan viabilizar estas denuncias. Bueno, y generalmente pues son 10 o 15 días de trámite en trámite, y acá hay acusaciones que están pospuestas hace más de 30 días, ¿no? Sobre todo en el caso de Inostroza. Ahora, indudablemente hay acusaciones constitucionales, o hay una sola acusación constitucional en contra de Becerril, y también es muy poco probable que esto se vaya a viabilizar. Acá el problema es con la inmunidad que tienen los congresistas y los altos magistrados para que puedan ser procesados por el Ministerio Público, que yo entiendo que es una característica que favorece digamos, la independencia de poderes, sobre todo ante las amenazas del totalitarismo, de las dictaduras, pero en este marco se ve de que es solamente un manto de impunidad para toda esta sarta de personajes corruptos que no tienen ninguna salvación, ¿no? ¿Qué nos podrías acotar al respecto, Sí, Víctor Hugo? Percy, yo coincido totalmente con lo que tú mencionas, ¿no? Es cierto que todos los funcionarios, como dije, ¿no? Que por eso las investigaciones se entorpecen a nivel de los fiscales que están realizándolo. Tiene que levantarse este tema de la inmunidad que existe para los altos funcionarios, porque esto es lo que establece la ley. Y mientras que esto no ocurra, estas comisiones fiscalizadoras que realiza, que está a cargo del Congreso, pues simplemente ya hemos visto una historia repetida, ¿no? De que siempre tratan de cubrir, ¿no? Existen poderes fácticos de que tratan de entorpecer las investigaciones para que al fin y al cabo, como tú bien mencionas, no se levante esa famosa conocida inmunidad, y al final lo que genera es un clima de impunidad y de decepción total para los ciudadanos, ¿no? Y realmente aquí lo que corresponde, por eso es lo que yo decía, es de que los congresistas que están a cargo de estas subcomisiones o las comisiones que se van a seguramente instaurar a raíz de todos estos problemas, actúen de manera objetiva y como establece, como tú bien mencionaste, el reglamento, ¿no? Existen plazos, existen procedimientos que se tienen que cumplir para que se llegue a realizar el levantamiento de esta inmunidad, ¿no? Sin embargo, por eso que a veces la ley no se cumple dentro de lo que es el Congreso, porque es un tema político, ¿no? El tema siempre se politiza, cada quien tira o jala agua para su molino y al final todo se termina enredando, porque imagínate, hasta ahora tú me dirás qué comisión ha realizado, salvo la de Becerril o en general, tomando en cuenta desde el abajato, ¿qué comisión con anterioridad ha denunciado constitucionalmente ya a algún presidente o ya a algún funcionario de alto nivel
al final pareciera que todos se terminan cubriendo y como dice bien el lema, otorongo no come otorongo, entonces al ocurrir esto pues simplemente seguramente van a tratar de adormecer hasta que la gente se olvide y pasará al archivo o pasará o por otra vía y ahí quedará, ¿no? Porque realmente lo que se requiere ya con todo este escándalo mediático que está habiendo y presión es que realmente las autoridades cumplan su función, porque si las autoridades no cumplen y asumen su responsabilidad, va a seguir ocurriendo lo mismo y estas reformas que están tratando de plantearse en el sistema de justicia en general, como reconformar el Consejo Nacional de Magistratura, ayer se declaró en crisis el Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo. Sí. Entonces son reformas a medias, reformas por agua caliente, que lo único que hacen es parchar y realmente siempre viene la prórroga, esta extensión que han hecho de reconstitución de lo que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por parte de la gestión de Prado Saldarriaga, es un indicador del marco desesperado en el cual se mueven los individuos que tratan de hacer alguna reforma en medio de este estado situacional que nos comentas. Es un verdadero embrollo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, una alternativa tuya para que esta situación pudiese mejorar lo más pronto posible? Bueno, aquí lo que se tiene que hacer es, hablando coloquialmente, tomar el toro por las asas, ¿no? Ya se sabe que hay corrupción, creo que todo el mundo lo sabe, acá el tema es actuar. Y lo que está haciendo Pedro Saldarriaga, no solamente en declarar en crisis y disolver o, bueno, replantearse este Consejo Ejecutivo, tiene que reconformarse. Acuérdate que quienes tienen las funciones ahí es el Poder Ejecutivo, de una manera interviene también el Ministerio de Justicia, intervienen los mismos integrantes del Poder Judicial, los vocales supremos, para que se pueda reconstituir este Consejo. Acá lo que se requiere es limpiar de alguna manera el Poder Judicial, pero también se requiere liderazgo. Yo creo que sí, el presidente de alguna manera está tratando de liderar todas estas reformas, y también Pedro Saldarriaga, que en mi opinión está cumpliendo una función bastante decorosa, que bueno, lamentablemente no va a poder ser reelegido, porque es solamente hasta lo que cumple la función del año. Lo que se requiere acá es tomar acciones concretas, ¿no? Porque ya sabemos, y lo mismo y todos los días, acuérdate que son más o menos 60.000 audios que van a salir, y cada día vamos a tener, o sea, por un poco más, tenemos para 5 años, por hablar así, o más años para saber de los audios, ¿no? Entonces, si ya sabemos que el problema está en la corrupción que está enquistada, y es política, porque es una corrupción política que está enquistada y ha capturado el sistema de justicia, se requiere reformas o reingeniería total del Poder Judicial, que es lo que se está tratando de hacer, ¿no? Conformando estas comisiones que ya sabemos que inclusive están tratando de invitar a personajes de otros países, ¿no? Para que sean neutrales y que no sean solamente personajes ligados a temas políticos, como ya sabíamos que al inicio se quería hacer, ¿no? Que algunos estaban ligados a la izquierda, ¿no? Por eso había esta crítica, ¿no? Que salen los apristas pero entran los de izquierda, tampoco esa es la idea, ¿no? Por eso decía de que no se requiere acá reformas tibias, reformas calientes, ¿no? Se tienen que hacer las cosas de manera objetiva, concreta, y para ello se requieren las personas indicadas para realizar esta reforma. Pero lamentablemente no hay de dónde sale esa gente, pues, porque no, digamos, se está trabajando con la gente que hay. No, pero Percy, realmente para mí el tema es simple. ¿Sabes cómo en acción concreta realizar un concurso público de méritos que sea, o sea, ya de una vez reconstituir el Consejo Nacional de la Magistratura, que sea un examen, si es posible, tomado por un ente internacional? Como ayer justo escuchaba yo a un analista en otro medio y decía, ¿no?, que en Alemania se hace de esa manera, ¿no? Por eso que Alemania tiene uno de los poderes judicial más importantes. En muchos países tipo como Finlandia, Estonia, a veces la gente ni siquiera necesita ir al Poder Judicial, ni hacer lo que hacen aquí, llamar o ir a ver el expediente de 8 a 9 de la mañana, ni estar llamando a los amigos para que te puedas favorecer, ¿no? Se requiere hacer un concurso transparente, público de méritos. Bueno, en este caso lo tendría que hacer el Consejo Nacional de la Magistratura cuando esté reconformado, donde, para empezar, el tipo de examen que se va a tomar no sea subjetivo y así adrede, ¿no?, como se está venido haciendo. Estos famosos convenios. Hemos visto cómo se han ido arreglando, claro, cuántos exámenes y cuántos ascensos. Y estos convenios dudosos con universidades que no son tan reconocidas o que no tienen tantos años en el ámbito académico, también llama mucho la atención, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero digamos hay universidades que están muy ligadas y que todo el mundo sabe que están ligados a determinados partidos, que son justo los que estaban amarrados o en convenio con el Consejo Nacional de la Magistratura para tomar los exámenes. Y acuérdate que también ha salido de Chávez que le cambiaron el examen, inclusive las notas, ¿no?, que es lo que hace mucho salió. Entonces, y encima él ha recibido 12 doctorados honoris causa por un par de estas universidades. Así, ¿no? Es, ¿no? Entonces, por ahí empieza el problema de raíz, digamos, está en el direccionamiento que hay, ¿no?
Entonces, con un nuevo Consejo de Magistratura, con reglas claras para los procesos de contratación de personal, desde la secretaria, desde la mesa de partes, hasta el juez, el asistente de función fiscal o el secretario de juzgado, yo creo que por ahí va la situación, ¿no? Y dentro de esas bases que van a requerirse para un concurso, pues obviamente tiene que estar del lado del ámbito político, tiene que prohibirse, por ejemplo, temas de antecedentes o juicios penales o de cualquier tipo, ¿no? Depende de los requisitos que se pongan. Los juicios penales, los antecedentes puede ser, pero acá el problema es que nuestra desconfianza en la política tampoco puede conllevar a un extremismo de esa naturaleza, ¿no? Ya particularmente, como digo, el problema no es que se halle con vínculos políticos, sino la clase de políticos con los cuales se vinculan. Como te estaba diciendo hace instantes, y lo conocemos todo lo que hemos estudiado derecho, el famoso juez Marshall fue designado en el último momento de la administración de John Quincy Adams en el tramo que iba a ser presidente Thomas Jefferson, ¿no? Y en esa circunstancia, más bien, un juez como el que lamentablemente en el país no hemos tenido ninguna referencia ni aproximación, instituyó inclusive el principio de la paridad entre los poderes del Estado, ¿no? Porque hasta ese momento, digamos que la Corte Suprema o el Poder Judicial en los Estados Unidos era como una pieza que recién se estaba conformando, ¿no? Los quienes llevaban la batuta en la administración eran la presidencia y de alguna manera el Parlamento. Entonces de acá se da un redondeo de lo que eran los planteamientos de Montesquieu y otros individuos que habían llegado a problematizar la estructura y la teoría de los poderes del Estado. Pero ahora vemos en el país de que la desconfianza en la política es tal que se pierde de vista que el origen de la política es simple y absolutamente honorable, ¿no? Que es procurar el bien común. Es el manual más básico de política te indica en la antigüedad. ¿Cuál es el fin máximo de la política? La búsqueda del bien común, ¿no? Se empieza a ver el catálogo de las constituciones, cuáles son los primeros artículos, digamos, los que encabezan el catálogo de las normas constitucionales y la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? Entonces acá vemos de que estamos al revés. Pues, ¿es algo que debe cambiar? Indudablemente que sí. Pero lo que tú nos comentas, digamos que es una medida a largo plazo. Pero ¿qué hacemos en este momento? Que muy bien parados a la Riaga, que está intentando hacer reformas en el ámbito que le corresponde, que es el Poder Judicial, pero el resto del Sistema Nacional de Justicia, que fue declarado en crisis ya hace varias semanas, se mantiene en sus 13, ¿no? Sobre todo el caso del Ministerio Público y lo que corresponde a la Fiscalía de la Nación. Ahora, ayer se ha presentado una nueva acusación constitucional en contra del fiscal, ¿no? Pedro Chávarri, por obra y cuenta del congresista Gino Costa. Además, todos los días salen nuevos incidentes y nuevos elementos que demuestran ante la opinión pública que Chávarri no tiene competencias para seguir en el cargo, no solamente por la serie de mentiras que ha propalado desde un inicio, sino porque ahora inclusive sale de que ha plagiado un alto porcentaje de lo que corresponde a su tesis. Entonces ya esto es una situación que no da para más y sin embargo, como tú indicas, la injerencia política sobre los medios jurídicos imposibilitan que este individuo sea procesado como corresponde, ¿no? Y mientras tanto, todas las investigaciones que están a cargo de la Fiscalía, ¿en qué quedan, no? ¿En qué queda Lavajato? ¿En qué queda el caso de los cócteles? ¿Qué queda? En fin, acá lo más lamentable de todo lo que hemos padecido es que las investigaciones respecto de Odebrecht y sus vínculos con la corrupción en el país se han quedado absolutamente en stand-by, ¿no? ¿Qué nos puedes acotar, estimado Víctor Hugo? Sí, yo coincido contigo, Percy, totalmente, ¿no? El problema es macro, ¿no? Es decir, acá hay una desconfianza, una crisis total de nuestro sistema y de nuestra clase política, que en verdad, más que nunca, está totalmente desacreditada, no hay legitimidad, los poderes están totalmente caídos, ¿no? Estábamos tratando creo, casi ya de llegar a un vacío del poder, ¿no? Que es básicamente lo que se está llegando, y esto genera crisis y es campo de cultivo para grupos violentistas, para reapariciones de caudillos, etcétera, ¿no? Entonces, como tú dices, primero con el tema de la Fiscalía, la situación ya es totalmente insostenible con lo último que se ha difundido ayer. Esperemos pues que los señores que están aquí tengan algo de decencia y renuncien pues al cargo, ¿no? Porque acuérdate que la última vez Pedro Chávarri votó en favor de sí mismo para quedarse una vez más, ¿no? Entonces, ya declarar en crisis, de la crisis, en verdad, ya es una historia repetida y acá lo que se requiere es que se tomen acciones concretas
Para eso se tiene a los fiscales, que de alguna manera pues los que votaron a favor de que se quede, pues ya con estos indicios razonables de comisión de delitos contra la ética, contra la moral, contra el tema ciudadano, etcétera, porque acuérdate que él personifica la persecución del delito, eso es lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público y es la máxima autoridad de esta institución, ¿no? Entonces, acá el señor tiene que dar un paso al costado y esperemos pues que realmente esté a la altura, porque ya aferrarse a un cargo como ha venido haciéndolo, de igual manera el señor César Inostroza, que es tan fresco como una lechuga en decir, ¿no?, de que él, bueno, que se investigue, o sea, como que si no pasara nada, a la justa lo han suspendido y hasta ahora no podemos hablar de una institución. Realmente aquí lo que se requiere es que los actores, en este caso el Congreso, pues actúe de una manera inmediata, porque eso es lo que requiere la población. Precisamente ese es el problema, que el Congreso no tiene ningún interés Exacto, en ¿no?, proceder a formalizar el fin de estas acusaciones para que recién puedan ser, digamos, procesados como ciudadanos comunes estos altos magistrados, pues. Entonces, ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Por eso ahora depende quizás del matiz ideológico que tiene la gente, pero yo creo que ese es un error, ¿no? Porque quienes están a favor de que Chávarri, por ejemplo, se quede en su puesto, dicen de que hay toda una complotación caviar, ¿no? Yo he leído artículos tremendos en los que se dice que Gorriti pues, es hombre de Toledo y que de alguna manera no quiere pues, que termine de procesarlo a Toledo, ¿no? Cosas así de raras se ven en el imaginario de los opinólogos o de los analistas políticos, y la verdad que hay que tratar de ser más objetivos, ¿no? Sí, acá el tema yo creo que va parte por la objetividad, ¿no? Es cierto que también, no, pero también los IDL también sabemos que son de izquierda, ¿no? O sea, tiene su corazoncito, ¿no? Pero acá, más allá de los apasionamientos políticos y de los colores y de las ideas, el tema es legal, y si uno lo trae al ámbito legal objetivo, acuérdate que los que son magistrados tienen el principio superior que tienen ellos que defender es la imparcialidad. Y al momento que ya se cuestiona el primer principio que ellos defienden, que es ser imparcial, porque ellos deciden, son mediadores, y resuelven sobre derechos y obligaciones, realmente ya pues entramos en una crisis absoluta. Y ahora, como tú bien dices, si el Congreso no actúa como debe de ser, yo pienso que ahí sí es labor del presidente de la República, de alguna manera de presionar y que sea de los ministros, para que estas reformas o estos cambios que se están planteando se lleguen a dar, porque lo único que va a llegar a hacer esto si es que el Congreso no toma las acciones que corresponden, como la establece la Constitución, la ley y su reglamento, seguramente va a generar aún más crisis y una causal más de repente para que en un futuro próximo, ya como se ha venido voceando, porque hace no mucho estoy en provincia y hay congresistas que son partidarios de la misma disolución del Congreso. Claro, ¿no? Previa moción de confianza, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Pero de alguna manera, entonces, eso es a lo que vamos, nos están arrastrando esta clase política irresponsable, de llegar a extremos, ¿no?, de que se disuelvan las instituciones, porque si realmente no toman ellos la sartén por el mango, es lo que va a llegar a suceder, y la gente se va a pronunciar. Pero a mí me parece que la indignación ciudadana ha cedido mucho en los últimos días. O sea, lamentablemente la emotividad del peruano en general, pese a incurrir en una arbitrariedad, decirlo así, es muy voluble, es muy pasiva y solamente atiende a temporadas muy breves, ¿no? O sea, quizás acá el plan de todos los personajes que están involucrados, incluyendo al mismo presidente Vizcarra, es hacer tiempo para que la indignación popular se enfríe, ¿no? Y yo creo que ya se está enfriando, porque la verdad que sería ingenuo creer de que el fujimorismo mismo se va a poner la soga al cuello y va a acabar con su hegemonía, ¿no?, terrible para los intereses de la gente. Entonces, si Vizcarra tuviese la intención, quizás ya hubiese procedido a facilitar esta disolución, ¿no? Yo creo que si se van 1 o 2 semanas más, digamos que no proceden en la finalización de las acusaciones constitucionales que se han formulado hasta el momento, sería ya el momento indicado para que se proceda a solicitar la moción de confianza y se vea la disolución de este Congreso. Sí. Además que es un Congreso que de ninguna forma puede sentirse representativo en relación a la ciudadanía, ¿no? O sea, y no creo que la gente mucho menos se sienta representada por este estamento del Estado, ¿no? Indudablemente en las últimas encuestas que sale que la desaprobación de todos estos individuos alcanza porcentajes que son tremendos, ¿no? 90%, 80%, 70 y tantos por ciento. Es una cosa que no se ha visto nunca antes, pues. ¿Qué tienes que decir, claro, Vitrugo? Sí, es cierto lo que tú mencionas. En verdad, nuestra clase dirigente, históricamente siempre, bueno, si analizamos historia
y tú bien decías que siempre los poderes van a estar ligados al tema político, porque acuérdate nomás las frases de que se requiere de que todos los seres humanos somos animales políticos, de alguna manera, con más razón, cualquier poder siempre va a estar vinculado como el legislativo, como el judicial, a un ámbito político, ¿no? Pero esta clase dirigente, que siempre nos ha mal dirigido desde inicios de la República, desde 1821 hasta la fecha, una clase dirigente irresponsable, muy conflictiva, que protege siempre intereses personales y que utilizan la ley para favorecer sus propios intereses, y aquello que uno se pronuncia en contra simplemente es contrario a los intereses de ellos y es ilegal o lo plasman así, nos está llevando a un suicidio como país, ¿no? Nos están llevando a suicidarnos a nosotros mismos, llevar una crisis institucional nunca antes visto desde los años 2000, cuando Fujimori, pues acuérdate, con el Vladivideo, ahora son los audios que están llevando otra vez a nuestra crisis institucional, que lo único que demuestra es de que el poder y los funcionarios que ejercen en todos los ámbitos del Estado, en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes del Estado, están dentro del mismo sistema, ¿no? Y ahí viene una famosa frase que en gestión pública que se llama que es la corrupción es el sistema, ¿no? La corrupción es el sistema dentro de nuestro país y quizás es una enfermedad dentro de todo lo que es Latinoamérica. Por eso que así nunca nosotros vamos a poder surgir, ¿no? Yo creo que acá son reformas necesarias. Yo sí, de alguna manera, Percy, yo sí no coincido contigo en el hecho de que de repente el presidente está que sube en aprobación, de repente a él le corresponde liderar estas reformas absolutas, como por ejemplo el tema de la disolución del Congreso, realizar la reingeniería necesaria en el ámbito de los funcionarios y servidores que conforman los ministerios, el Ejecutivo. Para eso tenemos a Servir, que es una institución que hasta el momento llora, o sea, no tiene ni presupuesto, acuérdate de la Contraloría. Entonces, tenemos instituciones, tenemos leyes, pero como decía mismo Jorge Bendaño, ¿no? Lo único que necesitamos en el Perú es una ley, ¿no? Esa ley que diga que se cumplan las demás leyes, ¿no? Entonces, acá el tema va por un en teoría tema lo dice la Constitución, ¿no? No, claro, ¿no? Nadie hace el control de la Constitución. Es decir, acá tenemos instituciones jurídicas que no se aplican, ¿no? Por ejemplo, lo del control constitucional difuso. Es decir, es muy raro y sería interesante que haya investigaciones que puedan dar una data, ¿no?, concreta del porcentaje de casos en los que un juez de propia cuenta, un juez ordinario, hace control de constitucionalidad. Porque acá tenemos el sistema mixto, que está la figura del Tribunal Constitucional, pero sin embargo los jueces en general pueden hacer control constitucional, pero hay muy poca gente que se atreve. ¿Y por qué? Yo me acuerdo cuando era estudiante que criticábamos esta circunstancia, y quizás el incidente es la falta de preparación técnico-jurídica que tienen muchos de los individuos que están trabajando en estas instituciones. Indudablemente hay buenos elementos, pero ya hemos visto el grado de maquinación, de componendas para la designación y los ascensos de tantos magistrados, que no nos sorprende que, sumado a esta falta de capacidad académica, se note también la falta de capacidad moral, ¿no? Esta falta de integridad. Es decir, en teoría un juez tiene que ser un hombre tan probo que puede disponer del ejercicio de justicia sobre la vida de los demás hombres, ¿no? Pero solamente queda en el topos urano, pues queda en entelequia. Es una abstracción que lamentablemente en el país muy pocas veces ha tenido una forma material. Mira, para pasar a otro tema, en la última semana se ha agudizado el problema de la migración venezolana, juntamente con ya la manifestación pública del descalabro de la economía de las tierras llaneras, ¿no? Con el cambio de sistema monetario que tenían allá, y ahora con la exigencia de que a los migrantes acá en el Perú se les debe exigir el pasaporte para ver la identificación y también el marco de su permanencia, condición que ha sido antecedida, ¿no?, en varios días, por ejemplo, por Ecuador, y entonces vemos que la migración venezolana ya se ha vuelto un problema de índole latinoamericano, y hay de todas formas manifestaciones xenófobas que han sido comentadas con gran pasión, ¿no?, en los últimos días en redes sociales y en los medios. ¿Qué nos puedes comentar, Víctor Hugo, acerca de este problema? ¿Cómo enfocas este tema? Bueno, hay también igual diversos puntos de vista, ¿no? Pero en primer lugar, yo sí estoy en contra de la xenofobia, es decir, hay que recordar que muchos de estos amigos venezolanos vienen acá a buscarse una oportunidad, muchas veces denigrándose a niveles, porque muchos son profesionales y terminan, digamos, ejerciendo funciones que no son lo que han estudiado. Un caso muy similar a lo que ocurrió con muchos peruanos
cuando estuvimos, bueno, en crisis, en problemas, y que muchos familiares, de hecho que todos tenemos algún familiar que está en los Estados Unidos, que se fue en los tiempos del terrorismo, en tiempos de la hiperinflación, y etcétera, ¿no? Sin embargo, se requiere siempre un control, ¿no? Es bueno de alguna manera a veces la migración, es importante que haya personas que hayan venido a cubrir puestos de trabajo que a veces los mismos peruanos no lo quieren realizar, ¿no? Porque es la misma situación que fueron los peruanos que se fueron a los Estados Unidos, ¿no? Pero hay un momento en que esto se tiene que controlar, porque cuando no se ponen límites, como cualquier acción humana, los límites pues se desbordan y al finalmente ocurren lo que ha estado bien ocurriendo, ¿no? Como han habido casos de que están ingresando personas de mal vivir al Perú, ¿no? Y que eso a la vez, ya con nuestros problemas, ¿no? Nos trae otro problema adicional. Yo pienso que con los que ya están en el Perú sería necesario de repente utilizar una política de formalización de ellos, ¿no? Y ahí sí depende mucho del presidente, depende mucho también del legislativo para darle facilidades a aquellos que ya están en el Perú trabajando, no sé, como el tema laboral, cómo lo estarán manejando. Acuérdate que muchos de ellos están siendo pagados muy por debajo de lo que establece la remuneración mínima vital. Tenemos un tema de formalizarlos de repente con un tipo de carnet de extranjería, facilitarles estos gastos, porque acuérdate que ellos vienen acá a labrarse un futuro. Pero hay que ahorita, al menos a la fecha, limitar de alguna manera el ingreso de más venezolanos, sobre todo ellos, ¿no? Para que no haya una superpoblación aquí, porque acuérdate que también Perú no es un país que esté tan bien económicamente. Perú tiene muy poco a veces que brindarles a ellos. Eso ya se ha dado, pues casualmente ahora ya se estableció el cierre de fronteras y este control exhaustivo, por lo que hay muchos venezolanos que están prácticamente varados en Tumbes, y el problema es que tampoco pueden retornarse a Ecuador, y es una situación que nos obliga a pensar en alternativas para ver. Lamentablemente el Estado peruano no solamente tiene que ver ya por los intereses de los mismos ciudadanos, como quisieran muchos nacionalistas, sino que ni siquiera por humanidad, sino por una serie de pactos internacionales y por la idea misma de la comunión latinoamericana. Hay que atender el tema de estos venezolanos, que lamentablemente yo considero que son chivos expiatorios de dos tendencias muy negativas, ¿no? Indudablemente PPK, en ese gesto malsano que hizo antes de marcharse al extender las condiciones y los parámetros de los permisos de permanencia temporal, haciéndole indudablemente un gesto a Washington, del cual fue un servidor toda su vida, no puede compensar las críticas que vienen contra esta inmigración, de que están absolutamente todos en contra del régimen de Maduro, ¿no? Y hay bastantes equívocos pues que se han propalado y que no debemos esclarecerlos, ¿no? O en todo caso no podemos consentirlos, como vincular la migración venezolana a la migración peruana o hasta la migración cubana, ¿no? Cuando se dio lo de Fidel Castro y todo lo demás. Entonces son circunstancias muy particulares y son circunstancias que nos obligan a pensar si es el pueblo mismo venezolano el que está viajando o si son sus clases medias, ¿no? Entonces, obviamente son clases medias que se han visto proletarizadas y que se suman indudablemente al lumpen, que tiene también las facilidades para poder viajar. Ahora, con la exigencia del pasaporte sí han entrado en un conflicto muy grave, digamos, los intereses migratorios de los venezolanos que aún intentan salir de ese país, porque según los últimos reportes que he visto, sacar un pasaporte en Venezuela cuesta entre $2.000 y $5.000, ¿no? Entonces, imagínate que yo veo que es una situación prácticamente imposible para esa gente. ¿Qué nos puedes acotar? Bueno, Venezuela ya es un país totalmente insostenible por todos lados, más aún con esta crisis ahora financiera que se va a desatar a raíz de la reconversión monetaria. Y bueno, ellos tienen sus problemas y realmente acá lo que se requiere es una política migratoria un poco más rígida, si queremos llamarlo así, que ya aquellos hermanos que están acá, que de alguna manera también apoyarlos en formalizar. Yo sí no coincido contigo de que sea clase media o clase media baja o alta que esté acá o viniéndose porque se ha venido demacrada. Yo pienso que el que viene o que sale de un país es porque realmente pues tiene problemas, ¿no? Y si es que vienen acá a labrarse un futuro, a nadie le gusta irse de su casa con sus costumbres, su vida, su familia, dejarlos por labrarse, a veces hasta denigrarse de trabajos que jamás en la vida ejerció allá, ¿no? Yo pienso que acá el Perú le tiene que dar facilidades a aquellos que están aquí y aquellos que están varados, pues simplemente
por un tema humanitario de repente llegar a una especie de negociación, ¿no? De repente darle facilidades a algunos más, de repente Ecuador también puede ayudar, acuérdate que está Colombia, acuérdate que también Perú a veces es un país de tránsito nomás, porque al fin y al cabo muchos venezolanos terminan yéndose a Chile o a Argentina, ¿no? Pero algo se tiene que hacer, ¿no? Porque acá, más allá del tema legal o de xenofobia o de rivalidades que siempre va a existir y diferencias, porque no todos los seres humanos somos distintos, no se debe de olvidar los tratados de derechos humanos, los pactos que se tienen. Acuérdate que son personas, son seres humanos, ¿no? Y si es que es cierto que de repente no pueden algunos ya ingresar, de repente devolverlos a su país, ¿no? O que hayan otros países, como por ejemplo, como fue, tú hablaste ahorita justo del tema de Cuba, ¿no? Perú en esos tiempos fue uno de los países que se ofreció, ¿no? Para recibir gente de Cuba. Y esto es un tema desde mucho antes. Acuérdate también de la migración austriaca, alemana que ha habido hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Perú siempre ha dado facilidades. Con la migración siria que se dio pues en este tiempo de los graves conflictos que padece Claro. ahí el Medio Oriente, ¿no? Claro, ¿no? Pero el tema es apoyar, ¿no? Y acá para eso existen los pactos, para eso somos una comunidad andina de naciones, de alguna manera dar una solución y darle la oportunidad, ¿no? Porque acá nadie le va a dar la comida en la boca a nadie, ¿no? Pero sí al menos darle una oportunidad de que puedan al menos desarrollar y ya seguramente cuando su país vuelva otra vez, como antes, como era uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, si es que algún día se llega a plantear o llega a volver a suceder, realmente volverán, ¿no? Pero es que hay conductas, ¿no?, que los nacionalistas indican de por qué tendría que preocuparse el Estado peruano por velar por los intereses de 300 y pico de miles de venezolanos que hay cuando no puede atender las necesidades de los propios peruanos. Entonces, es una situación que nunca se previó, que nunca se ha dado, y además, sumado al gran explayamiento respecto de la corrupción que se da en el país, o sea, qué cosas están buscando todos estos personajes, ¿no? Indudablemente, como seres humanos, tenemos que, digamos, favorecer, facilitar cosas a las personas que están desposeídas, pero acá ha habido un mal y un pésimo, mejor dicho, manejo político del tema, ¿no? O sea, yo creo que las facilidades extraordinarias que les dio PPK en conjunción con otros movimientos, ¿no?, de la política nacional, han conllevado a que este problema se agudice. Y ahora la situación es, ¿qué se hace con toda esta gente, ¿no? Es decir, ya se va a pedir el pasaporte, y digamos que los que no tienen pasaporte, ¿qué cosa se va a dar? ¿Se les va a repatriar? ¿Se les va a consignar en alguna instalación? No vaya a ser que se acaban como estos niños que estaban en la frontera con Estados Unidos, ¿no?, en jaulas. Pero para que vean lo que es la construcción de sentido y la manipulación de los medios. Esas jaulas que se acuñaban a la gestión de Trump habían sido creadas en la administración de Obama. Entonces aquí hay un montón de gestos que son para las cámaras, pero no hay un análisis ni un facilitamiento de soluciones concretas, ¿no? Entonces yo te digo, aquí se están agudizando temas de xenofobia en Brasil. Por ejemplo, un campamento de refugiados hace unos días, un campamento de venezolanos, se le prendió fuego supuestamente porque algunos de estos venezolanos habían robado y habían asesinado a un brasileño, ¿no? O sea, con el paso de los días se vio que esa persona no estaba muerta, se vio que los responsables no habían sido ni siquiera venezolanos, y sin embargo ya se había causado un daño sobre toda esa gente, ¿no? Inclusive el gobierno venezolano había pedido por favor a Brasil de que enviase tropas hacia esa localidad para que puedan proteger la integridad de todos los ciudadanos llaneros que estaban en ese sitio. Entonces, aquí las cosas se están agudizando, pero además me preocupo porque veo en las redes y en los análisis de mucha gente de que se cuestiona hasta la personalidad misma del venezolano respecto de la amabilidad peruana, ¿no? Y entonces hay muchos videos que están siendo propalados de venezolanos hablando mal del país, hablando mal de la gente, hablando mal de las localidades, de las instalaciones, y entonces veo de que es un tema que no se va a acabar así porque sí, ¿no? Entonces aquí ante la exigencia del pasaporte se vuelve todo un drama, porque no solo porque se vulneran algunos temas de derecho humanitario, sino por qué viabilidad va a tener luego de que los venezolanos, bueno, ya, no tenemos pasaporte. ¿Qué cosas se hace con esa gente? O sea, nadie lo ha indicado, ¿no? Porque ya, si no tienen pasaporte y no tienen las condiciones para permanecer en el país, ¿qué se les va a favorecer de que den trámite más pronto en migraciones a sus
a sus permisos, a todo lo demás, o se les va a acabar repatriando. Entonces es todo un problema. ¿Qué nos puedes acotar, Sí, Víctor bueno, Hugo? ahí el tema es de que, bueno, para finalizar, de que, bueno, el Ministerio pues, de Relaciones Exteriores, tenemos el Ministerio del Interior, que se encarga de ver todo lo que es también de temas de antecedentes, de lo que van a ingresar, tomar acciones concretas, como tú bien lo mencionas, y yo pienso que algunos se repatriarán, seguramente algunos Perú se ofrecerá, como ya lo ha hecho, porque acuérdate que con Cuba, lo hizo con el tema de Siria. Si uno se remonta mucho, ahorita tenemos a Austria, alemanes en los 20, en los 30, que también vinieron. Entonces, Perú siempre de alguna manera ha recibido extranjeros, siempre y cuando sean de buen vivir. Es importante de repente captar a un grupo de profesionales técnicos que no hay mucho en este Perú, ¿no? En el Perú, para que puedan cubrir algunos puestos de trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo es fuerza laboral que se incorpora, ¿no? Pero tampoco hay que ser muy blandos, ¿no? Hay que tener una mano dura, estricta también sobre aquellos malos elementos que puedan venir, y tampoco todo el Perú no se va a comer todo el problema, ¿no? También tenemos a todos los otros países de Sudamérica que pueden apoyar, ¿no? Ya, bueno, para finalizar, entonces, ¿cuál es tu opinión respecto de los vínculos últimos que se han dado entre Keiko Fujimori y César Inostroza? A fin de estos audios en los cuales se habla, pues, de esta famosa señora K, ¿no? ¿Tú crees que haya habido reunión, según lo que has analizado en los últimos documentos que se han propalado? ¿Tú crees que de ahí Sí, venga la contención que se están realizando todas estas acusaciones constitucionales pendientes? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? sí, es evidente de que acá existe responsabilidad, no se puede tapar el sol con un dedo, se tiene que de una vez llegar a una investigación, pero como tú dices, lamentablemente tenemos a nuestro sistema de justicia secuestrado por el fujimorismo de alguna manera, o él nos tiene gran influencia, por eso que manejaban este señor César Inostroza, vocal supremo, que manejaba a la vez a otros, tenía los tentáculos en todo el sistema de provincia, en mismo Lima. Acá se requiere que se tomen, se lleguen a los responsables, se investigue y que los medios de comunicación apoyen en difundir todos estos problemas que están ocurriendo y que no tapen, no se dejen tapar la boca, ¿no? Que es importante. Y no olvidar que todas estas acciones se dieron en conjunto, no solo por las redes que tenían nosotros en el Poder Judicial, sino sobre todo que gozaba de la alcahuetería y plena complacencia del Consejo Nacional de la Magistratura y todos los operadores, desde los consejeros hasta los individuos de menor jerarquía, ¿no? Entonces, aquí ya los vínculos por los cuales Keiko está siendo absolutamente librada de todas las imputaciones en su contra, son mucho más graves que el de los altos magistrados, porque Keiko no tiene ni siquiera una representatividad pública que exceda al marco de lo que es su partido, ¿no? Y esto es mucho decir, ese movimiento político, entre comillas, y entonces sobre ella no pesa un procedimiento previo, ella puede ser procesada, imputada, sancionada, sin ninguna obviedad por parte del Congreso, sino directamente por la confluencia de las acciones del Poder Judicial y del Ministerio Público. Sin embargo, el malsano ejercicio hegemónico que tiene el fujimorismo en el Congreso y en el resto del aparato público faculta y posibilita, junto con el contubernio de estos malos elementos en lo que es el predio de la Administración de Justicia, que esta señora viva bajo un manto de absoluta impunidad, pese a que hay muchos elementos e indicios que demuestran responsabilidad de ella en una serie de delitos, ¿no? Entonces, no solamente nos queda esperar que en el transcurso de esta semana vayan a mejorar las cosas, sino motivar y tratar de obligar a que estos personajes cumplan con las funciones que le han sido asignadas, ¿no? Bueno, sin más, entonces nos despedimos hasta la próxima semana y que mejoren algo la relación de este país, ¿no? Gracias.